Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Nosotras que nos queremos tanto, programa número 8, con mis compañeras enormes, Laura Escurra, Caro Fernández. Ay, me muero, me encanta como toda esta parte en la que ellas están silenciadas y hacen todas cosas con mímica. Pueden hablar, compañeras. Caro, ¿quiénes nos acompañan en el programa de hoy? Bueno, hoy nos acompañan Brenda Austin, diputada nacional por Córdoba. Hablamos un montón de temas, está buenísima la nota. Estuvimos charlando con Marcelo Morante, médico, investigador, y charlamos sobre el cannabis medicinal. Y estuvimos charlando con Coco Silly, que la verdad no tiene desperdicio la charla con nuestro compañero, con nuestro colega. Es lindo charlar con un compañero que además es difícil, viste que no lo relacionan mucho a Coco, deben decir Coco con las chicas, ¿qué haces? Y que está bueno porque seguimos ahí tendiendo puentes y tirando prejuicios abajo. Estamos muy bien acompañadas, como ya es nuestra costumbre para afrontar la realidad, con un Agrestis, dice, es un vino espumante. Ascurra, yo a esto le digo champán. ¿Estoy bien diciéndole champán? ¿Cómo es la cosa? Está bien, en realidad sería más o menos lo mismo, porque champagne es cuando es su denominación de origen. Cuando el vino espumante resultó ser un invento allá a lo lejos, siglos atrás, era la región de Champaña. Entonces por eso se denominó Champaña a un vino que descubrieron en aquel momento, hecho a base de uvas blancas, chardonnay, una mezcla de uvas, y sí, pero está bien dicho, es un vino espumante. En este caso tenemos un Natur, que es un poquito más dulce que el Extra Brut, y maravilloso. Realmente agradecemos a Río Negro, al Ministerio de Producción, porque también lo estamos maridando con unas frutas secas y unas manzanas maravillosas de la región de Río Negro. Acá puse también nueces, avellanas, almendras, como te gustan a vos, Telmi, y que siempre maridan muy bien con un vino blanco, y en este caso espumante, helado, así que salud, voy a brindar con vosotras. Salud, amigas. Bueno, acá se nota que ya le di un besito antes, pero... Dejaste, hay huellas. Son cómplices de eso. Escuchá, y te voy a bombardear de información. Estás con doble copa. Te veo que estás con esa y tenés otra copa ahí al lado por las dudas, un backup. Me encanta que nos estén rodeando copas. En este caso nos está acompañando la copa menstrual Maga Cup, que estamos muy contentas que durante todo este mes de agosto nos van a estar acompañando. Maga Cup es la primera copa menstrual hecha en Argentina. Esto es industria nacional, es un orgullo para nosotras que nos acompañe, y también empezar a hablar de nuestros ciclos menstruales y abrazar nuestra menstruación en este nuevo paradigma que vamos planteando, ¿no? Esto es ecosustentabilidad, esto es economía también para el bolsillo de la dama, ya que, bueno, tiene un uso entre 5 y 7 años, ¿no?, de uso. Entonces, bueno, nos ahorramos mucho dinero en no usar y no comprar compresas descartables, que no solamente contaminan, sino que también no son muy buenas para nuestro cuerpo. Vamos a seguir hablando a lo largo de estas semanas de lo que significa, y también a nuestras redes vamos a ir posteando cosas de Maga Cup y de lo que significa una menstruación consciente. Maravilloso escucharte siempre, Ascurra, cómo aprende una escuchando a las compañeras. Y hablando de eso, de qué se trata escucharnos, escucharte, la verdad es que me voy a arreglar el cuello, chicas, porque tenía el cuello puesto cualquier cosa, todo para adentro. Bueno, hablando de lo importante que es escucharnos, fue una semana en la que te pusieron en la palestra, y no casualmente, ¿no? Digo, nosotras entendemos, por ahí es difícil transmitirlo, pero nosotras entendemos que tiene que ver con un contexto en el que deciden subirte y darte caña, como decimos, porque te pronunciás no solamente en nombre de los derechos de las mujeres, sino también de nuestro gremio, siendo una de las compañeras con visibilidad. Hablemos de eso, Ascu, de la situación y de cómo transgiversaron tus dichos en relación a una causa totalmente justa, y cómo quieren minimizar, Dios mío, no puedo hablar, compañera, cómo quieren minimizar lo que vos planteabas. Bueno, es que en realidad esto es una exposición de una lucha transversal.
desde actrices argentinas, junto con otros compañeros, actores, por supuesto, y de otras agrupaciones, hemos escrito una carta para visibilizar nuestra situación en nuestro gremio. Recordamos que tenemos un 90% de desocupación en este presente y que decidimos hablar de esto después de 5 meses desde que comenzó la pandemia, ¿no? Fuimos uno de los primeros gremios en parar y vamos a ser uno de los últimos en volver a la actividad. La Asociación Argentina de Actores, estas son cifras de la Asociación Argentina de Actores, que en los últimos 4 años nuestro laburo se redujo a un 52%. O sea, esto no es solamente de lo que sucede ahora en pandemia, sino que viene desde antes, ¿no? Es importante también aclarar que esta carta que escribimos entre todos fue absolutamente transversal, y cuando me refiero a transversal quiero decir que no hay un partido político que esté por encima de otro, ni siquiera hay compañeros que no militamos en partidos políticos. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque pareciera que siempre nos quieren etiquetar y poner de un color, cuando en realidad esto es una lucha transversal, y esta carta puntualmente habla de lo que está pasando en nuestro gremio. No ajeno a esto y a lo que sucede en lo que es materia de nuestro trabajo que son bienes culturales, ¿no? Y que esto también es importante recordar. También está la Asociación de ACTA, de los jóvenes actores y actrices que se han organizado, que se han juntado y que también tienen una visión contemporánea a este tiempo, en donde las ficciones y las producciones audiovisuales van tomando otros formatos, ¿no? Y van conformando en realidad todo lo que es esto que llamamos on streaming, que llamamos OTT, que su significado es over top, que es todo lo que vemos en internet, todo lo que implica las plataformas digitales como Netflix, Flow, YouTube, y en donde esta asociación también está pidiendo políticas públicas en relación a que haya incentivos, en que fomenten nuestra industria. Esto es una industria. La industria cinematográfica, la industria audiovisual, es parte de la industria argentina. Entonces, si nosotros estamos pidiéndole algo al Estado, es que regule esta situación con respecto a las OTTs, a las plataformas digitales, porque no es lo mismo, esto lo quiero aclarar porque también se dispararon un montón de cuestiones. Y no es lo mismo un carpintero que hace y que vende su producto para el uso, que una persona que está produciendo algo que todo el tiempo está produciendo ganancias. A esto me refiero cuando digo que nuestro trabajo sigue produciendo ganancias y que nosotros no percibimos absolutamente nada de eso. Eso es por eso que empujamos los derechos de interpretación y que el Estado, en este caso, principalmente regule esta entrada de guita y porque de alguna manera todas estas plataformas en época de pandemia vendieron y siguen teniendo suscriptores, lo dije bien, y siguen generando ganancias con laburo que nosotros hemos hecho. A esto me refiero cuando sacaron de contexto siempre, moviendo las cosas de lugar, cuando el foco y el objetivo de lo que queremos decir es otra cosa. Entonces, nuestra industria es audiovisual, es argentina y tiene que tener también un apoyo y un fomento por parte del Estado. Y además, ¿cómo transgiversan eso, no, Lauri? Porque lo que tratan de instalar en el imaginario, en este constante, esta intención de aplanar el discurso y que el debate no pueda elevarse y que no hablemos realmente de lo que hay que hablar, sino minimizarlo a Laura Ascurra quiere plata del Estado. No estamos pidiéndole plata al Estado, es un dinero que se está produciendo, digo, hay una ganancia, hay quienes se la están quedando, ¿no? Esta cosa que hacen de ocultar a plena luz, ocultan, porque evidentemente todos nos podemos dar cuenta muy fácilmente que eso está produciendo un dinero, si no, ¿a dónde va la guita de nuestras suscripciones mensuales? En esto que estaba diciendo Lau, también aclarar que salga Lau y que salgan actrices y actores reconocidos y actrices y actores que hoy tal vez no están en la situación extrema que están otros compañeros y compañeras. Es un acto de solidaridad y de sororidad. Digo, Laura no está saliendo porque hoy no tiene para comer. Está saliendo por un montón de actrices y un montón de actores que hoy no tienen para comer y que están esperando un bolsón de otros compañeros y compañeras para llevar comida a su familia. Entonces, atacar a una mujer, o casualidad, a una mujer
que está defendiendo los derechos de otras mujeres y de otros hombres, colegas, también tiene un sentido horrible, pero sí tiene un sentido para los que lo hacen. Y por otro lado, atacar y ponerte en la palestra, como dice Telmi, un 8 de agosto. Un 8 de agosto donde nosotras salimos a luchar y a reivindicar la necesidad de la legalización del aborto, con lo que pasó y el registro que tenemos en senadores del 8 de agosto de 2018. Me parece que nada es casual, y desde mi lugar como actriz, que trabajo muchísimo menos por ahí que vos, y que si no tuviera la radio y si no tuviera otro trabajo, hoy estaría tal vez pidiendo los bolsones y que me den una mano para subsistir. Te agradezco a vos y a todos los actores y actrices que no lo necesitan, que salieron a bancarnos y que salieron a defender nuestros derechos y a intentar que reivindiquen nuestro laburo. Así que me parece que es importante también decir. Quiero cerrar diciendo que nuestra profesión es totalmente intermitente, o sea, nosotros tenemos temporadas en donde podemos tener más tiempo de trabajo, pero nuestros contratos no duran más de 3 meses. Entonces todo el tiempo tenemos este ejercicio permanente de reinventarnos, de ver de qué manera generamos proyectos sin esperar que suene el teléfono. El teléfono le suena a muy pocos además también. Entonces esto es importante decirlo. La producción audiovisual en la Argentina se produce en un 60% en Buenos Aires, lo que deja al resto de nuestro ancho y largo país, que tiene muchísimos actores, actrices y muchísimos trabajadores de la industria audiovisual, no solamente nuestro gremio como intérpretes. Entonces, esto también es interesante que lo pensemos y que lo debatamos juntos en esta forma de exponerlo, como lo tuvimos recientemente en esta carta transversal que confeccionamos. Y algo que decís vos mucho, Lauri, contarle también a la gente que Lau fue de nosotras la primera en integrar todas las asambleas que se hicieron a nivel federal, o sea, no se quedó con lo que estaba pasando acá en el epicentro, en este 60% de compañeras y compañeros que estamos en la neuralgia de donde se genera el laburo porque está mal distribuido la cuestión en nuestro país, sino que escuchó lo que pasaba con los compañeros y compañeras de todo el país. Y algo que dice Lau, que es súper interesante y no quiero que nos lo olvidemos, que es cuando Argentina es nominada en una película a grandes premios, a grandes cuestiones, estamos todos ahí tuiteando, orgullosos de nuestra industria nacional. Pero esos actores, esas actrices, tuvieron que subsistir en el medio para después poder brindar su arte de esa manera, ¿no? Lau no quería que nos olvidáramos de esto. Totalmente, agregar eso y agregar que también, ya con esto cierro, que hay muchísimos actores y actrices que no solamente representan personajes y cuentan historias, sino que también enseñan, dan clases, y que en este momento algunos se pueden apañar y armar sus clases a través de Zoom, viviendo esa experiencia inédita en la que estamos todos, y hay otros que no, y que también son parte de espacios culturales, que también tienen que sostenerse, que tienen gastos. Entonces, bueno, digo, la realidad inédita de esta pandemia nos atraviesa a todos. Nosotros somos un sector también, y estamos en todo nuestro derecho de poder compartirlo y contar qué es lo que nos está pasando. Y por último, antes de dar comienzo a este programa, las tres queremos mandarle un abrazo gigante a la enorme luchona madre de Facundo Astudillo Castro. Fueron días duros, lo seguirán siendo, y la abrazamos en esa fortaleza que creo que nos conmueve a todos, y ahí estamos apoyándola. Tuvimos en el programa al abogado querellante, a Leandro Aparicio, hace algunos programas, así que seguimos ahí apoyando la causa, abrazando a esa madre, y damos comienzo a este programa, ¿les parece, compas? Bueno, y en el programa de hoy, aquí, en Nosotras que nos queremos tanto, estamos con Brenda Austin, diputada nacional por la provincia de Córdoba, exsecretaria de Educación, docente, reformista, es del bloque de la UCR, radical, con una gran trayectoria. Brenda, gracias por estar acá con nosotras. Gracias, Caro, un placer para mí. Un placer para nosotras tenerte. Nosotras arrancamos siempre el programa con un textual, y este textual tiene que ver con lo que está pasando en estos días. ¿Dónde están los abanderados de la igualdad y la equidad? Si la educación da libertad y desarrolla autonomía, está claro por qué para algunos no es prioritaria. Brenda, bueno, gracias por estar con nosotras, y justamente sabemos que hace muy poquitos días presentaste el proyecto para declarar la emergencia en materia de educación.
sabiendo que estamos en un momento en el que, por supuesto, las desigualdades que ya teníamos incrementaron la deserción escolar y que muchos niños en este tiempo no tuvieran la posibilidad de conectarse, justamente por la falta de conectividad, pero me parece importante escucharte en qué línea se desarrolla este proyecto. Efectivamente, lo que propusimos y acompañados, por suerte, por un grupo importante de diputados y diputadas nacionales, es declarar a la emergencia educativa y a la educación como una actividad esencial, ¿no? La verdad que a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando, lo que están empezando a mostrar con fuerza los indicadores educativos, que tiene que ver sobre todo con dos cosas. Primero, la desigualdad, el crecimiento de la desigualdad educativa en gran medida a raíz de la brecha digital, y en segundo lugar, cómo eso se traduce en abandono y fracaso escolar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos esos chicos, chicas, que cuando el día que la escuela abra el telón no van a estar regresando, no van a volver, y que hoy ya las estadísticas oficiales del gobierno hablan de más de 1 millón de chicos y chicas en todo el sistema educativo. Es increíble que hayamos declarado esenciales más de 30 actividades y profesiones y no hayamos incluido allí a la educación, ¿no? Entonces, la ley lo que busca es poner estos dos aspectos sobre la mesa, y también pedirle al Ministerio de Educación de la Nación, en coordinación, por supuesto, con las provincias, para que instrumente un programa de detección y acompañamiento a los estudiantes que están en riesgo de abandono y fracaso escolar, con un abanico grande de medidas que van desde en aquellos lugares donde necesite asistencia alimentaria en las escuelas, hasta obviamente acompañamiento y apoyo escolar. ¿Cuál es la idea de fondo de esto? Bueno, que la escuela vuelva a ser el centro. Si nosotros revisamos, en realidad han habido un montón de políticas y ha habido un esfuerzo grande del Estado para poner recursos en distintos aspectos, pero nada de esto ha pasado por la escuela. Y quizás el ejemplo más gráfico son los cuadernillos escolares, ¿no? Cuadernillos escolares que en muchos lugares se entregaron en supermercados, cuando el lugar natural para que eso ocurra debió haber sido la escuela, porque esto le permite a las docentes tener un contacto de los chicos, saber qué es lo que les está pasando, saber cuáles de ellos además están viviendo, por ejemplo, situaciones de abuso, de acoso, de violencia familiar, donde la escuela siempre era un termómetro donde todo eso saltaba. Un capítulo para los jardines maternales, jardines de primera infancia, que son lugares súper importantes para que las mujeres también puedan acceder al mundo del trabajo, ¿no? Son lugares centrales para distribuir un poco la carga de las políticas de cuidado. Y fíjense que ninguna de las medidas que se han tomado ha puesto el ojo en los jardines de infantes, y están cerrando, porque no son reconocidos por los sistemas educativos como espacios formales, porque no son reconocidos como espacios vinculados al comercio y a la industria, entonces están como en un limbo donde no han recibido ninguna ayuda, donde obviamente no matricularon a los chicos, donde tuvieron que despedir a las docentes o maestras jardineras. Brenda, ¿eso de qué manera se articula con quienes están ocupados de contener lo que tiene que ver con la violencia y el abuso sexual en las infancias? Porque UNICEF esperaba, cuando empezó la pandemia, los números que arrojaba eran terribles, en lo que se esperaba un aumento del 30% en los abusos sexuales intrafamiliares, porque justamente el aislamiento es el caldo de cultivo para ese tipo de delitos. ¿De qué manera se trabaja interdisciplinariamente entre educación y darle una respuesta concreta? Digo, ahí tiene que ver justicia, ¿con quiénes están hablando? Bueno, nosotros lo que proponemos en el proyecto es que se articule, ¿no? Es decir, efectivamente, como bien vos señalás, ahí primero hay una problemática que se ha visto acrecentada por la pandemia, es decir, quienes sufrían contextos de violencia familiar, hoy teniendo que estar todo el día allí encerrados, es el peor de los mundos, ¿no? Y sin la escuela como espacio de denuncia, muchas veces son las maestras las que ven, por ejemplo, los signos de violencia en los chicos y chicas, y los que llaman a los distintos teléfonos de asistencia. ¿Qué proponemos? No en todas las provincias los caminos son iguales, que se articule un programa de asesoramiento específico para las directoras, directores y para el personal docente de las escuelas,
para que sepan qué hacer. Yo tengo la sensación de que cuando empiecen a volver estos chicos a la escuela, la situación va a ser crítica y va a ser dolorosa, que las cosas con las que nos vamos a encontrar realmente van a requerir de este acompañamiento interdisciplinario, y que muchas van a desbordar, ¿no?, a la propia institución educativa. Va a necesitar de un acompañamiento de trabajadoras sociales, de psicólogas y psicólogos, y obviamente de todas las redes que ya existen hoy en la Argentina para la protección de la primera infancia. Brenda, en relación a todo esto que estabas diciendo, me parece que en paralelo otra de las grandes fisuras, otro de los grandes huecos que tenemos y que nos da muchísimo temor, es lo que está pasando con la represión policial y este empoderamiento de las fuerzas policiales. Leía las noticias de la provincia de Córdoba, desalojos a familias y niños, a 150 familias en una toma, con balas, con agresiones, con mucha violencia, asesinatos, acribillaron a pibes en la provincia de Córdoba. ¿Cómo está la cosa allá? Bueno, primero, Caro, decirte que nosotros hicimos un relevamiento, tomamos gran parte de la información disponible que viene relevando la Correpi, ¿no?, que es una organización que está tomando los casos de violencia institucional en el país, y nos tomamos el trabajo de armar un mapa interactivo para poner en cada ciudad de la Argentina, ¿no?, para mostrar, y realmente es impresionante, porque no hay provincia de nuestro país que haya estado ajena al incremento de la violencia institucional. Días atrás, después de mucho pedirlo, vino el secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y él reconoció, allí mostró los gráficos de cómo había crecido la violencia institucional desde que empezó la cuarentena. Y los casos de violencia institucional que han terminado en homicidios o en asesinatos tienen que ver con esto. Vimos casos, por ejemplo, en San Luis, uno de los primeros que conocimos, una señora que simplemente el delito que había cometido era que estaba en la calle el día que no le tocaba según su DNI. Terminó detenida en una comisaría y luego apareció muerta allí. Tenemos el caso de Valentino Blas, bueno, acá en Córdoba, que es una situación muy dolorosa de un grupo de chicos, eran jóvenes de entre 17 y 18 años, que salieron a comer una pizza, porque acá está habilitado poder juntarse en los bares, y luego de salir, estaban en el auto, se encuentran con un control policial, que bueno, ahí hay como distintas versiones, ¿no? Lo que ellos cuentan es que el policía, digamos, los amenazaron con el arma, que el que manejaba se asustó, y en vez de frenar aceleró, y la policía empezó a disparar. Algo que por protocolo está prohibido, no se puede en los controles policiales, aunque la persona no se detenga, disparar. Empezaron a disparar y mataron a uno de estos chicos, a Valentino, de 18 años, que iba sentado en la parte de atrás del auto. A otro de los chicos la bala le rompió la camisa. Y obviamente que esto a nosotros nos preocupa muchísimo, porque muestra primero qué tan frágil es, ¿no?, nuestra fuerza de seguridad, cómo en situaciones como estas se les van de las manos, y cuánto esfuerzo tenemos que hacer por lograr esto que siempre se dice, que es democratizar la fuerza de seguridad. Que eso lo que quiere decir es que tienen que aprender estándares que tienen que ver con respeto a los derechos humanos, ¿no? El que porta un arma tiene que tener absolutamente claro en qué condiciones, bajo extrema gravedad o bajo extrema necesidad, la va a poder usar. Y esto no está pasando hoy en la Argentina. La formación en Córdoba es de apenas unos pocos meses. Ahora, otra violencia institucional gravísima tiene que ver con la cantidad de mujeres en plena cuarentena, obligadas también a parir, digo, la cantidad de abortos clandestinos, de riesgo de muerte de mujeres por abortos clandestinos, y acá estamos, esperando el proyecto ILE. Brenda, ¿qué es lo que pasa? Contanos, ¿qué se dice en el Congreso? ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué dice el gobierno? Ahora se está rumoreando que se va para el año que viene. Yo la verdad que lo lamento muchísimo. Como ustedes, estábamos esperando el 1 de marzo, cuando el presidente asistió a la asamblea de apertura de sesiones, que dijo que iba a mandar los 2 proyectos. Saben bien ustedes que ya tenemos el proyecto de la campaña, que tiene estado parlamentario, y que si quisiéramos lo podríamos tratar, pero obviamente el oficialismo espera, digamos, y nosotros también, por respeto
a la decisión del presidente, que él envíe su texto para poder discutir todo junto. Desde marzo estamos esperando, entendemos que después vino la pandemia y que las prioridades se corrieron, pero creemos que es una decisión del Congreso elegir el momento para tratarlo. Yo lamento mucho las declaraciones del presidente que conocimos días atrás, donde empieza a deslizar esta idea de eventualmente pasarlo el año que viene. Y lo lamento porque, primero, no comparto el argumento, ¿no? Se habla de que el sistema de salud está estresado para tratar este tema. Y lo primero que digo es que eso supone la idea de que no discutir la legalización o la despenalización del aborto en Argentina hace que los abortos no existan, ¿no? Y la verdad es que eso sigue ocurriendo. Entonces, cuando decimos el sistema de salud está estresado, entonces no hagamos esto para que después no se estrese más, es como decir van a venir todas las mujeres a abortar cuando aprobemos una ley. Y ese es un argumento que es falaz, primero porque eso ya existe, y segundo porque nadie toma a la ligera una decisión como esa. Entonces, ¿cuál es el peor de los resultados? Lo que hoy está pasando, y que viene pasando hace décadas en Argentina, que es que el sistema de salud le toca la peor parte, que es recibir aproximadamente a 50.000 mujeres por año que vienen a los hospitales con complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Mujeres en situaciones muy graves de salud, porque obviamente llegan tarde, porque no se animan a ir a los hospitales, que terminan casi 10 días de promedio internadas. Eso estresa al sistema de salud. La clandestinidad y la consecuencia que tiene en el cuerpo de las mujeres. El año que viene va a ser un año electoral, va a ser un año que además se va a empezar a sentir con fuerza la crisis económica, ¿no? Donde obviamente que van a encontrar nuevos argumentos para posponer el debate. Entonces, yo quiero aprovechar para volver a pedirle al presidente que lo vuelva a pensar, que cumpla con su compromiso, que envíe el proyecto al Congreso y que nos dé el margen para analizar en qué momento y de qué manera empezar a discutirlo. Tu espíritu luchón estuvo desde muy temprana edad, entonces te admiro mucho por eso. Y además, porque bueno, desde que presentaste el proyecto de la ley de árbol, o sea, hay algo que comprendés y que entendés en empatía con lo que está pasando con la situación climática. Entonces, esto también es una emergencia, esta es una emergencia global, ¿no? Y pareciera que lo que está sucediendo en la Argentina también es un tema para hablar después y organizar después, y en nombre del desarrollo económico terminan detonando nuestros recursos naturales. Estamos muy preocupadas por eso y entendemos que vos también, y que también hay un proyecto de ley de humedales que estás queriendo también difundir y presentar. Contanos eso. Sí, bueno, gracias por poner el tema en agenda. Mira, yo creo, como vos, que primero que estamos frente a un tema urgente. Segundo, que nos hemos dado cuenta, quizás como nunca antes, por lo menos nuestra generación, de qué tan interdependientes somos en el mundo unos de otros, ¿no? Cuánto dependemos de lo que pasa, fíjense, en otro rincón del planeta, en una región tan lejana como China, de un contagio que además es de origen zoonótico, que esto quiere decir el salto de un animal a un humano, en la otra punta del globo. Y acá estamos, en cada rincón de Argentina, todavía a merced de la cuarentena, ¿no? Entonces, yo digo que si algo debemos aprender es justamente de que somos interdependientes y de que hay bienes globales, que hay bienes que no los podemos pensar en términos de fronteras de países, sino que le pertenecen a toda la humanidad como tal. Uno es claramente la salud, que no alcanza con que hoy un país tome medidas, digamos, para su sistema de salud, sino entendemos que tenemos que ir hacia una mirada más global, ¿no? Bueno, y obviamente el ambiente, ¿no? Creer que, por ejemplo, un país tiene derecho a disponer de sus recursos naturales porque están en su territorio, como pasó meses atrás con Bolsonaro en la discusión de las quemas del Amazonas, es un error, porque lo que pase ahí nos va a impactar a todos en todo el planeta. De la misma manera lo que está pasando en los humedales, ¿no? No es un problema que solamente involucra a los pobladores o a los productores que están en aquellas tierras, es un problema que nos impacta y nos va a impactar a todo el país, a toda la región, a las cuencas que están involucradas.
Y en ese sentido, cuando presentamos el proyecto de ley de humedales, que es una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, lo que busca primero es reconocer que estos son espacios especiales, distintos de los ambientes acuáticos y terrestres, que tienen una enorme riqueza de biodiversidad. Y nosotros lo que proponemos en este proyecto es justamente que se haga una suerte de ordenamiento territorial, donde digamos qué humedales los tenemos que preservar de manera extrema. Nosotros proponemos una semaforización, entonces aquellos que sean definidos como humedales de categoría roja, la protección tiene que ser extrema, y en el otro polo, los humedales categorizados como verdes, que se pueda pensar en actividades productivas mientras sean sustentables y sostenibles. Ya van 2 veces que el Senado da una media sanción, en 2013 y en 2015, y nunca se logró convertir en ley, porque empiezan a operar todos estos actores. Bueno, necesitamos que esta vez la tercera sea la vencida, y que realmente salgamos de esta discusión que ya hemos iniciado, con una ley de protección de los humedales. Bueno, qué intenso, porque digo, siempre todo de alguna manera también termina en el Senado y termina también en la justicia, ¿no? En la justicia federal, que en este caso es quien tendría que de alguna manera convocar a los dueños de esas tierras que se están prendiendo fuego en este momento y que tampoco se accionan. Y lo que pensaba mientras hablabas, ¿no? Es, vos siendo tan joven y además, bueno, siendo mujer, desde el primer momento de estudiante, una de las primeras presidentas del Centro de Estudiantes en la Juventud, en la universidad, ¿cómo es convivir viniendo de un espacio tan fuerte como la Unión Cívica Radical, de repente abrirte a este nuevo espacio que es Cambiemos, en donde conviven también muchísimas otras generaciones y voces? ¿Cómo te sentís? La verdad que bien me siento. Obviamente que no pensamos en todo de la misma manera, como tampoco pensamos todos igual adentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Un poco la magia de la política es aprender a desarrollar la tolerancia y la capacidad para debatir y argumentar aún con aquellos con quienes no pensamos lo mismo. Pero sí nos unió algo que yo entiendo que hoy se mantiene firme, y por eso para mí aún tiene sentido Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la vocación de proteger la república, ¿no? De pensar en un país donde el equilibrio de poderes funcione, donde respetemos a la justicia, donde respetemos el rol del Congreso, donde el Poder Ejecutivo no tenga la vocación de querer ir por todo, donde se respete la libertad de opinión, la libertad de prensa, valores que fueron de alguna manera fundantes en un momento donde a nuestro juicio, allá cuando nació Cambiemos, el kirchnerismo había desarrollado esta vocación de querer ir por todo, y que estaba demostrando avances en distintos aspectos de la vida institucional del país, ¿no? Y obviamente también con muchísima preocupación en las cuestiones que tenían que ver con los entramados de corrupción que se estaban empezando a develar en la justicia. Gracias, Bren, gracias por esta charla, es un placer charlar siempre con vos. Bueno, gracias a ustedes, a las 3, muchísimas gracias y mucha suerte en la enorme tarea que tienen por delante también. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí tenemos una entrevista que hacía mucho que teníamos ganas de hacer y de compartir. Vamos a hablar con un médico, un profesional de la salud, Marcelo Morante. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Escribió un libro que se llama Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal, y es coordinador nacional del programa de investigación de uso medicinal del cannabis. Queríamos abordar este tema con vos, Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí, porque sí, estamos teniendo la referencia de que cannabis está asociado con la salud y principalmente con el bienestar. Entonces, saqué un textual, que siempre empezamos con nuestros invitados hablando de algo que comentaron en algún momento, y vos decías, el dolor supera cualquier estrategia.
1 de cada 4 personas del mundo sufre de dolor. Vos como médico, como profesional de la salud, como científico, ¿no? ¿Cuándo se hace este proceso de apertura en el que decís, empiezo a contemplar el cannabis con la seriedad que hoy estamos empezando a considerar? Bien, promediando 2013, nuestra facultad estaba en búsqueda de hacer algún tipo de modificación en la currícula, nos imaginábamos un médico joven diferente, con más herramientas, y puntualmente yo estaba siendo atravesado por una situación personal, o sea, hay una conjunción de situaciones en lo emocional, la enfermedad de mi propia hermana, y como profesional o como profesor, estábamos debatiendo el médico del futuro y nos parecía que tenía que tener herramientas para el dolor. Y me pareció que plantear el cannabis como una nueva herramienta en ese contexto, y cuando me pregunté si esta herramienta realmente era nueva y encontré que era milenaria, que por muchos años nos había acompañado, me pareció que era un gran desafío académico y emocional a su vez para intentar resolver el dolor de mi propia hermana. La sociedad científica, desde más o menos 1850, abraza el cannabis como una forma de medicina o de acompañar a la medicina. Me parece que está bueno también explicar por qué cuesta tanto hoy en Argentina aceptar, admitir el cannabis como algo que evidentemente, y está recontra corroborado y confirmado por un montón de casos y de testimonios y de diagnósticos, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo como parte de la medicina? Bueno, eso no es una situación propia de nuestro país, eso es una realidad de la sociedad científica. O sea, entre 1850 y principios de 1900 hubo en la farmacopea más alemana, inglesa y americana un gran protagonismo del cannabis, pero posteriormente sale de la farmacopea internacional porque esto de las herramientas con múltiples compuestos y múltiples efectos choca un poco con el paradigma nuestro de formación. O sea, esto que nos pasa aquí en Argentina le pasó a Canadá, Israel o Estados Unidos cuando empezaron a dar los primeros pasos. Esto es muy reciente, año 97, California, o sea que no ha pasado tanto tiempo, y Argentina un poco viene retrasada en el debate, pero indudablemente que el dolor o las situaciones, la sociedad y su expectativa fue empujando y hace que hoy lleguemos a un marco regulatorio o que nos estemos replanteando un marco regulatorio. O sea, el debate se retrasó en el mundo porque el marco regulatorio está en tensión. Nosotros tenemos hoy a la planta de cannabis en la lista 4. ¿Qué significa la lista 4? Que la planta no tiene ningún tipo de poder terapéutico y es peligrosa, o sea que el mundo aún no la sacó de ese lugar. Sin embargo, tenemos una ley nacional hoy que permite un aceite, el Charlotte, para una patología específica. Qué contradicción también, ¿no? Claro, exactamente, o sea, es un poco de la lucha de esas madres, porque llamativamente hoy me preguntaban a mí por el dolor, y la epilepsia refractaria es un pequeño porcentaje del uso de cannabis medicinal en el mundo, es menos del 10%. Y qué llamativo que la ley argentina un poco está vinculada a la epilepsia refractaria, fue porque claramente las grandes luchadoras de ese marco regulatorio fueron las mamás que estaban cultivando para sus hijos y que buscaban un producto seguro y generaron un marco regulatorio, pero claro, llamativamente a espaldas de lo que pasaba en el mundo, que mayormente se usaba para dolor, y bueno, nos quedó hoy un reglamento de ley nuevo para mejorar y seguramente para poder ampliar las patologías, porque si no, un poco generamos una ley prácticamente que tiene que ver con la mamá que cultiva, cuando el uso generalmente excede en mucho a la epilepsia refractaria. Hay algo ahí evidentemente que nos pasa en esta sociedad, que cuando hablamos de las infancias es un poco más fácil conquistar terrenos en el imaginario colectivo. ¿Cómo articulan ahí con esas madres luchonas de Mamá Cultiva, con la Asociación de Pediatría? Más allá de que vos contás que es un porcentaje pequeño, entiendo que dentro de la puja hacen mucho a donde se inclina la balanza. Sí, claramente lograron una ley en Argentina en tiempo récord. De finales de 2016 a principios de 2017 ya teníamos una ley en Argentina porque esas madres fueron y rompieron con preconceptos, con construcciones, digamos, de esto está prohibido. Realmente eso quedó muy claro, pero claro, todos nos emocionamos y lloramos cuando logramos aquella ley en marzo, pero rápidamente nos dimos cuenta que era insuficiente, porque simplemente fue la intención de dar respuesta a esa mamá, pero el cannabis medicinal como estrategia terapéutica tiene que dar respuesta a un marco mucho más amplio. Pero bueno, bienvenida sea un primer paso regulatorio para
seguirlo mejorando y perfeccionando, y seguramente Argentina está necesitando una nueva ley de cannabis medicinal que sea mucho más inclusiva, que aporte a otras patologías, que nos permita ir más rápido en lo que es la investigación y la producción nacional. Pero bueno, fue la ley posible, la abrazamos, nos emocionamos, y fue parte de una construcción social, o sea, la sociedad científica fue gran ausente en aquel momento, y bueno, y aún hoy nos cuesta esto que vos planteabas, la expectativa de una mamá que cultiva y la sociedad en neuropediatría realmente están en polos muy distantes. Bueno, yo creo que lo que nos toca a nosotros hoy como Ministerio de Salud es acordar o generar consensos de acercamiento de posturas, y esto se hace con un trabajo que yo valoro mucho hoy en el Ministerio de Salud, porque hay una decisión política, de alguna forma generar el consenso necesario, y también se generó casi en tiempo récord una nueva propuesta reglamentaria en épocas de pandemia, o sea que en época de pandemia y de enero hasta este mes se genera una nueva propuesta reglamentaria. Me parece que eso también es digno de destacar. Marcelo, si uno quiere investigar sobre el tema y quiere tener la posibilidad de hacer un tratamiento, ¿hay médicos que estén capacitados para orientarlo a uno? Para que, digo, así como no está bien automedicarse con la medicina tradicional que tenemos conocida, ¿cómo hacemos para no automedicarnos con esto? Bueno, una gran estrategia, creo, así comenzaba una de mis primeras charlas de cannabis en la Facultad de Medicina, la educación médica como estrategia. Me parecía que todo lo que puede demorarse un proceso legislativo o un proceso de investigación, no deberíamos demorar la capacitación. Entonces, la Facultad de Medicina de La Plata del 2013 para aquí hizo todo lo que fuera capacitación de pregrado, lo involucró en la currículum, y a su vez yo dirigí una actividad de posgrado del 2016 al 2019, y eso fue lo que me hizo llegar un poco al Ministerio de Salud de la Nación como capacitador en esta temática, y de 2018 a 2020 se han hecho capacitaciones a través de Telesalud, un poco hoy demorada por la realidad de la pandemia, pero se llevó a los hospitales en búsqueda de aquel que tenía una iniciativa o que escuchaba a los pacientes que le venían a plantear su consultorio: doctor, ¿cuál es su opinión? Y la primera opinión que se recogía siempre del doctor era: señora, esto está prohibido. Y realmente esa respuesta no deja contento a ningún paciente, y va en búsqueda de una alternativa. Y bueno, la segunda respuesta, y por qué es importante la capacitación, que hoy se escucha mucho en los consultorios: señora, esto no tiene evidencia. Entonces, de alguna forma estamos utilizando la evidencia como parte de una mirada provisionista. Claramente, la evidencia en el cannabis medicinal en el mundo es insuficiente con respecto a la calidad metodológica. O sea, imaginémonos que investigar con un marco regulatorio contrario es mucho más costoso y difícil, y cualquier proceso de investigación lleva años. O sea que si algo le falta al cannabis es evidencia de calidad metodológica, que no es lo mismo que decir no hay evidencia, porque no hay evidencia significaría un poco decir el todo o el nada. Pero bueno, me viene bien para que uno pueda debatir la expectativa y llevarla a un nivel lógico, decirle: mire, usted va a transitar un camino donde el cannabis posiblemente en algún momento va a ser su compañero en este proceso de dolor crónico, pero usted tiene líneas de tratamiento hoy que quizás sean más potentes que el cannabis, porque la gente confunde muchas veces lo prohibido con lo potente, y no es lo mismo. O sea, los países que no lo tienen prohibido saben que cannabis es una alternativa de nivel 4, o sea que yo pasé por el 1, por el 2, por el 3, no me alcanzó y completé con cannabis. Ese es un poco el lugar que se ganó cannabis hoy en la sociedad científica, que avanzaron más en la temática. Y seguramente un poco más adelante la encontraremos en un nivel 2, pero hoy es una alternativa complementaria y hay que encontrar ese lugar. Esperamos entonces que la regulación sea lo más pronto posible y bueno, y brindemos por la salud de todos. Así que muchísimas gracias, doctor Marcelo Morante. Un placer, y gracias por darme este espacio y por tener esa sonrisa con una temática compleja, pero que entre todos comuniquemos adecuadamente para que esto rápidamente resuelva el dolor de mucha gente. Lo importante. Muchísimas gracias. Marcelo. Muchísimas gracias. Llegó el momento de recibir al querido Coco Silly. Coco, bueno, humorista, actor, productor, escritor, conductor, todos los posibles. Coco, gracias por hacerte el hueco y pasar un ratito por nuestro programa, por nosotras que nos queremos tanto. Te cuento que nosotras arrancamos siempre el programa con un textual de nuestros invitados, y el de Coco dice así:
¿qué van a decir o hacer los estúpidos que andan sin barbijo cuando les ocupen una cama a los trabajadores de la salud o a los que están en primera línea? Coco tuvo COVID, así que además tiene sobre ya su autoridad, creo que tiene doble autoridad en este contexto de pandemia porque puso el cuerpo con esto que para nosotros, para muchos, es algo, un miedo, una posibilidad de que no suceda, pero no sabemos cómo es transitarlo. Así que habla con esa doble autoridad, estuviste en contacto con quienes están ahí poniendo el cuerpo en serio en la primera línea. ¿Qué te pasa cuando ves, gente convocando, también compañeros de nuestro gremio, convocando a las marchas en defensa de las instituciones, en un contexto en el que de verdad, tenemos Jujuy colapsado, no hace falta ya hablar de otros países y referirnos a Italia, lo podemos decir acá, en nuestro propio país. ¿Qué te pasa cuando ves eso, Coco? En el contexto de esta última marcha en particular, porque a mí me pasaron dos cosas. Mientras yo estaba internado, que estuve internado 3 días, hubo una convocatoria menor a esta, y yo la estaba viendo en mi habitación, que la denominan cápsula. Cuando vos estás internado por COVID, la habitación se llama cápsula, y es un lugar donde no entra nadie y te comunicas únicamente por teléfono con los médicos, salvo las enfermeras. Yo estaba canalizado, porque me estaban poniendo antibióticos y calmantes, y salvo las enfermeras que sí tienen que entrar a chequear todo eso, ¿no? Pero todo es muy protocolar, golpean la puerta y te dicen cuente hasta 10 y después salga a buscar una bandejita con un poco de zapallo o una pastilla. Entonces yo estaba en un contexto, imagínense, bastante duro, charlando mucho con las enfermeras, contándome dónde vivían, cómo era volver a casa. Yo tengo pibes chicos y a veces tengo un cagazo bárbaro, ¿viste? Porque la verdad, qué sé yo estaba, chicas, en una clínica hiper en Los Arcos, con un nivel de atención maravilloso. Yo me garpo una obra social que me cuesta un huevo y tengo la suerte de poder garparla. Entonces estaba en ese contexto, digamos, ¿no? Pero estaba internado y charlando con las enfermeras, mientras veía un montón de imbéciles que con una cacerolita, no al comunismo, no al comunismo, y yo, viste, no sabiendo si me iban a enchufar en un pulmotor, viendo unos boludos que decían, no al comunismo. Todo era surrealista, ¿entendés? Todo era una especie de delirio que a mí me enojaba mucho, porque a contrarresto de este diálogo que yo tenía con las enfermeras y enfermeros, veía a estos hombres y a estas mujeres en esa actitud. Entonces, ahí tuiteé, y ese tuit tuvo mucha repercusión, como siempre, ya lo saben. En tanto y en cuanto a esta, la de ahora, me dolió un poco más, porque realmente el anuncio que yo vi venía después de una conferencia de prensa donde Alberto Fernández estaba contando que éramos un país de punta por haber cerrado un arreglo con México para ser los primeros que íbamos a ser vacunados. Veníamos de una semana en la cual medio se había arreglado un poco el tema de la deuda. Digo, y en ese contexto escucho en Intratables, que es, viste, terrible, un demente que empieza a decir, Alberto Fernández es un dictador. Bueno, y me sacó de las casillas y salí a decir una cantidad de cosas bastante fuertes. En tanto y en cuanto a lo que vos contaste, Elma, de que propios compañeros convocan a esta marcha, estamos hablando esencialmente de Luis Brandoni. Yo lo único que salí a decir es, quieren reclamar, están en todo su derecho. Háganlo en su casa, háganlo en el balcón, en el medio de una pandemia, gente sin distancia social, sacándose los barbijos. Es la gente que mañana le va, porque cuando yo veo a un compañero trabajador del área gastronómica, actores, taxistas, yo también digo, si el tipo está manifestando, ¿yo qué carajo le voy a decir? Si a mí me va bien, si tengo una casa divina, si vendí 14.000 tickets con los streaming,
¿con qué derecho? El tipo me va a decir, pero ¿por qué no te vas a cagar? Escúchame, yo no le estoy pudiendo traer comida a mis hijos. Y yo lo único que le diría, tenés razón, soy solidario con vos, lo único que te pido es que te cuides, porque pero ver a estos marmotas en pos de que no venga el comunismo o en pos de la pérdida de las libertades individuales en la Argentina, ese tipo le va a sacar la cama a uno que está en la línea de fuego como estas enfermeras o estos enfermeros con los que yo hablaba. Me parecía una injusticia atroz. Algo genial que sucedió en esta semana fue que pudimos confeccionar una carta entre la colectiva de actrices argentinas con un montón de otros colegas de otras agrupaciones, inclusive independientes, donde logramos más de 2.600 firmas y donde pudimos exponer y contar honestamente cómo está nuestro gremio y lo que está sucediendo con esto de no poder tener laburo después de 5 meses, ¿no? Entonces, planteando esta situación y realmente de una forma muy transversal, acá sin ningún tipo de cuestión partidaria, sino honestamente esto nos está pasando. Y en esta carta, que fue, bueno, muy bien recibida y también tergiversada por varios medios de comunicación en algunas cuestiones, te quería preguntar ¿cómo puede ser que todavía no tenemos una respuesta de la Asociación Argentina de Actores? ¿No es cierto? Después de tamaño reclamo. Mira, yo fui fundador de la lista que gobierna en este momento o que tiene la dirección de la Asociación Argentina de Actores, y fui secretario internacional hace mucho tiempo. Esa lista tuvo continuidad, fue ganando todas las elecciones hasta llegar a hoy. Realmente yo me encuentro bastante distanciado de algunas actitudes que tienen que ver con nuestra dirigencia. Lo que nos pasa a los actores es que somos tan cuidadosos a veces de nuestros propios compañeros que terminamos dando unas vueltas terribles para no herir susceptibilidades, ¿viste? Porque está Alejandra Darín, que todos sabemos quién es, y está el Turco Ali, y estuvo Lola, y son todos amigos. Entonces vos tenés un cuidado pero sinceramente no están haciendo las cosas de una manera demasiado correcta. Yo creo que hay una actitud bastante sectaria, creo que tiene que ver con el poder y tiene que ver con la permanencia en el poder. Se terminan armando, hay unas confabulaciones de somos nosotros y el de afuera guarda que siempre es sospechoso de algo, ¿viste? Es una sensación personal, puedo estar totalmente equivocado, pero me parece que se están equivocando en algunas cosas. Yo nunca había visto, nunca en mi historia, de que hay compañeros que están viviendo de los bolsones que les alcanzan otros compañeros. Esto yo no lo viví, ni lo vi, porque siempre te la rebuscaba con alguna cosita, un laburito salía, una cosa o algo. Ahora estamos pasando realmente, creo que la peor crisis. Ahora, más que describir esta crisis, yo no sé qué hacer. Yo solo puedo angustiarme, no sé cuál sería la salida. La verdad que no lo sé en este momento, ¿no? Y con esta pandemia. Sí, Coco, te escuchaba y hablabas un poco de esta paranoia que se arma cuando estás mucho tiempo en el poder, y viste que la grieta pasa para todos lados, ya me tiene podrida la palabra grieta, pero sucede que si salís a reclamar por tus derechos, estás en contra del gobierno de turno, te estás contradiciendo con tus ideologías partidarias. ¿Cómo manejás vos un poco esto? Y cómo hay que ponerle un poco de coto también a lo que pasa, porque los medios de comunicación vienen incomunicando o vienen malinformando muchas veces a propósito, digo, nos empiezan a pegar y decís, Coco está reclamando una reivindicación laboral para sus compañeros, para sus compañeras. Ahora, ¿qué pasó? Vos estás muy cerca de Alberto Fernández, ¿cómo manejás esto? Mirá, no es fácil, digamos, ¿viste? Para mí no me es ni fácil ni gratuito. Si yo te hablo con una mano en el corazón, lo que sería fácil y gratuito para mí es decir, como he escuchado a más de un compañero actor, que yo soy apolítico. Está bien, ¿viste? Eso sería para mí un bombón, no me pelearía con nadie, no tendría ni... ¿Sabés qué pasa? Que yo tengo 55 años, vengo
con un compromiso ideológico de toda la vida, tengo 4 hijos, quiero que este país sea mejor, ya no por mí, que estoy más o menos tranqui y en una edad donde puedo, sino por ellos que tienen toda la vida por delante. Entonces, asumo el compromiso de expresar mis ideas. Y eso me trae esto que decís vos, la famosa grieta donde sos cualquier cosa, porque encima si querés tener cierta actitud moderada, como a mí me ha pasado, a mí se me viralizó una carta hace un tiempo, donde yo le decía a Cristina algunas cosas, después de haber sido un tipo que apoyó al kirchnerismo, a uno de los actores, de los primeros actores que apoyaron a Néstor esencialmente. Después yo escribí medio una carta, se viralizó por todos lados, fui cadena nacional, me volvió loco. Entonces, los de derecha decían, vos seguís siendo un traidor, que esto, que el otro. Los compañeros me decían, te corriste, hijo de puta, ¿viste? Pero la puta, vos mismos entrás en contradicciones. ¿Qué te gana? A mí me gana que voy a seguir expresando lo que siento y lo que creo con el mayor de los respetos, diciéndole a Luis Brandoni, sos un monstruo, sos un gran actor, estamos en las antípodas de nuestra ideología. Y si el día de mañana desborda el sistema sanitario, vos, Patricia Bullrich, el bailarín, y los que van a tener que salir a poner la cara, porque yo voy a ir a buscarlos para que pongan la cara. Que a vos te siguen achacando, digo, un humor que era un humor de otro momento, de otra época, y acá estás, digo, de hecho yo cuento, Coco me mandó una obra, digo, hay una apertura, y bienvenida, la única manera en la que vamos a cambiar esto, no es si nos quedamos, no, porque ellos son malos, estos son buenos, y nosotras tenemos la verdad, y si logramos hacer una mancomunión donde se deconstruyen otras generaciones, las generaciones nuevas aportamos, aprendemos de ellos. Coco, ¿cómo vivís vos eso? Digo, que cuando te querés acercar a nosotros te cagan a palos también. No, Telma, porque ¿sabés qué pasa? Mira, yo hago la Cátedra del Macho hace 11 años. Por supuesto que la palabra macho hace 11 años tenía una connotación absolutamente distinta a la que la tiene hoy. Yo ya no la llamo la Cátedra del Macho, se llama la cátedra. Una cuestión de que perdió la connotación. El macho al que yo hacía referencia era un tipo de barrio con cierta cosa costumbrista y yo me reía de esa cosa costumbrista que teníamos. Hoy tiene otra cosa, entonces para mí también perdió significado. Pero mis amigas, como Malena Pichot, como Bimbo, que lo vinieron a ver el espectáculo hace 7 años, porque no son mis amigas nuevas, son gente que yo conozco hace 7, 8 años, se rieron y me dijeron, Coco, esto es una sátira, es una vos hablas de costumbrismo, hablas de otra cosa. Entonces yo no tuve que deconstruir un espectáculo, yo me tuve que deconstruir yo. Bueno, Dios me bendijo con una hija militante, feminista y culta que me agarró y me sentó y me dijo, papá, se acabó. Qué lindo, Coco, escucharte, porque justamente la única manera en la que uno puede generar un cambio real es esa, ¿no? Si quienes en algún momento pensaron de otra forma se ven conmovidos, y por eso es la revolución de las hijas, ¿no? Porque es probable, digo, que el que me escucha a mí está podrido de escucharme a mí, o Ascurra, está pido que se va a poner a hablar de feminismo, apaga la tele, pero esto que dice Darío, vos pudiendo plantear, ¿no? Es como esa frase de Rita Segato diciendo, necesitamos que los hombres rompan el pacto de machos y vuelvan a nosotras, y creo que vos sos un gran ejemplo de eso, así que me alegra también haber podido tener esta charla en relación a eso, porque está buenísimo que podamos ser compañeros, ¿no? Que se pueda ver que somos compañeros y que no es que tenemos las puertas cerradas o que para siempre vamos a castigar algo que era del pasado, sino que estamos todos en evolución, y ojalá el día de mañana también yo, que me crea muy progre, venga una hija y me diga, no, boluda, esto es así, y bienvenido sea. Sí. Coco, gracias por hacerte el De rato. nada, chicas. Gracias. Llegamos al final de otro programa hermoso con unos invitados. Yo me voy de cada programa habiendo aprendido muchísimo de nuestros invitados y de ustedes también. Compañeras, ¿qué les pareció nuestra charla con la invitada central, Brenda Austin? ¿Qué sensación te dejó, Lauri? A mí me dejó una sensación de consecuente, como de mujer
que emprendió su lucha y su militancia desde muy joven, que abarca diferentes espacios y que de alguna manera va para adelante con eso, ¿no? Y es muy trabajadora. Así que me gustó, tuve una re linda sensación, muy accesible la sentí. Carito. A mí lo que me pasa con Brenda es que hablar con ella es como hablar con una de nosotras. Digo, hay muchísimas banderas que levanta Brenda y un montón de mujeres, por supuesto, que levantamos nosotras a diario. Entonces, la charla me resulta muy empática, me resulta muy en sintonía con lo que venimos trabajando, y eso me genera una sensación, como dice Laura, como una sensación placentera, digo, que estábamos en una charla donde se hablaba el mismo idioma, ¿no? A mí me encantó eso, porque más allá de que en muchas cosas no coincido ideológicamente, me da mucha esperanza del futuro que se puede construir, poder hablar de ciertos temas, encontrar ciertos puntos en común y decir, bueno, en estas luchas vamos a estar juntos, en esto podemos pensar de manera distinta, y la importancia de la tolerancia, que personas que pensamos diferente podamos dialogar, porque si no, no vamos a ningún lado. Así que placer total poder charlar con Brenda y saber que estamos ahí unidas en muchas banderas. Les contamos que vamos a implementar una nueva cuestión, porque terminan los programas y nos quedamos con un montón de material crudo de nuestros invitados que nos parece que es súper valioso, así que lo vamos a estar subiendo en las notas por separado, lo van a poder escuchar en Spotify, y van a ver como chapas alucinantes, que de verdad nos pasa que decimos, che, ¿esto dónde lo metemos? Porque bueno, el formato de nuestro programa es de 1 hora, pero dado que somos las productoras, tomamos esta decisión también de acercarles ese material, porque hay charlas maravillosas del programa pasado con Grabois, pueden escuchar la charla completa, nos escuchan en Spotify, en unicacontenidos.tv, nos pueden ver, también nos pueden escuchar, ponen ahí, se van a cocinar, no necesariamente nos tienen que estar viendo, y encuentran estas charlas hermosas que tenemos con invitados de todo tipo, invitades, también en nuestras redes sociales, en Instagram. ¿Es así, compas? Sí, señora. Así es. Está bueno, porque vamos sumando, vamos escuchando diferentes voces, y los programas anteriores también están colgados, entonces quienes se perdieron algunas emisiones y no están al día, pueden ir a buscar también, porque son muy interesantes, de verdad. O sea, estamos muy contentas de poder compartir con tanta gente tan variada y actores sociales importantes en este momento. Me parece que está buenísimo esto que planteamos a partir de ahora, porque nos cuesta muchísimo desenmarcarnos de ciertos formatos. De repente nos encontramos con un producto que es nuestro, que producimos nosotras, que lo ideamos nosotras, y nos sentimos restringidas por algo que dice esto de abrir y decir, bueno, va a las redes esto, vamos a poner esta parte, hoy vamos a difundirlo de tal manera, mañana por ahí lo difundimos de otra. Me parece que esto de jugar y poder comunicar de diferentes lugares y de diferentes formas está buenísimo. Así que tenés el programa completo, como dicen las chicas, y además todo lo que va a estar alrededor, todos los satélites que van a estar buenísimos. Hermosa, llegamos al final de otro programa hermoso y de vuelta, de mucho aprendizaje de los invitados y de ustedes. Les quiero agradecer muchísimo, las amo. También, las amo, gracias. Y salud. Salud. Esta champaña, que es riquísimo, este espumante que nos mandaron en honor al papá de Lau. Ay, sí, que le gustaba mucho la champaña. Sí. A mi papá, que está allá arriba, mirándonos. Con él. Vamos a Asturra, vamos al Vasco.